Hola estimados estudiantes, bienvenidos a un video más y hoy vamos a ver indeterminaciones y la regla de L'Hopital. Muy bien, primero recordando que eso ya lo hemos visto, las indeterminaciones aparecen cuando al sustituir una variable x de la expresión por un valor del límite al que tiende a este se obtiene alguna de las siguientes expresiones. Recuerden, ya habíamos tratado algunas como esta: infinito entre infinito, cero entre cero, infinito menos infinito. Sin embargo, existen algunas que todavía no hemos tratado tal cual, que sería 0 por infinito, 1 al infinito, infinito a la 0 y 0 a la 0. Sin embargo, recuerden que también hay expresiones que no representan indeterminaciones y son aquellas que se obtienen cuando, al analizar la sustitución mencionada de la variable por el valor de su límite, aparecen resultados como los siguientes, siendo m un valor finito diferente de 0, o sea, es un número real diferente de 0. Recuerden que si yo tengo infinito partido por un número, sigue siendo más o menos infinito dependiendo de los signos que tengan el infinito y el m. M entre infinito me da 0, siempre, eso es un resultado bastante interesante que ya hemos visto. 0 partido por cualquier constante da 0, m partido por 0 no existe, recuerden. Y aquí hay algo importante que esto mucha gente suele confundirse. 0 al infinito no es una indeterminación, es la constante 0. Y muy bien, vamos a ver quién es el que nos ayuda ahora a resolver o lidiar con estas indeterminaciones que son 0 entre 0 o infinito entre infinito de una forma más sencilla. Y el que nos ayuda es la famosa regla de L'Hopital. La regla de L'Hopital dice lo siguiente: suponga que f y g son derivables, o sea, son funciones derivables, y que g' es diferente de 0 cerca de a. Entonces, supongamos que tenemos dos situaciones. Que se diera el caso de que estamos haciendo el límite de una fracción, donde en el numerador tenemos una función que si usted sustituye el valor de a le da infinito, y que si usted tiene en el denominador una función también, que si usted sustituye a, sigue dando el infinito, de forma que al sustituir en ambas le da infinito entre infinito. La otra situación es que de igual forma se tenga un cociente de funciones y que al sustituir el valor de a en cada una de las funciones le quede 0, por lo tanto le quedaría la indeterminación 0 entre 0. Entonces, si usted tiene alguna de esas dos situaciones, lo que dice la regla del L'Hopital es que el límite del cociente de funciones es igual al límite del cociente de la derivada de esas funciones que están en el numerador y en el denominador. Vamos a ver un ejemplo. Recuerden que ya hemos trabajado este límite especial, es un límite trigonométrico especial que no sabíamos cómo resolverlo salvo una construcción geométrica muy interesante. Vamos a utilizar la regla del L'Hopital en este caso. Note que si yo sustituyo el valor x igual a 0 en ambas situaciones, obtengo una indeterminación que es 0 entre 0. Por lo tanto, aplicando la regla del L'Hopital, obtenemos lo siguiente: que el límite de la función original es lo mismo que el límite de la derivada del cociente de las fracciones. Note que sería la derivada del numerador partido por la derivada del denominador. Por lo tanto, si yo simplifico eso, sería de modo que la derivada del seno me da que es el coseno y la derivada de x es 1. Por lo tanto, yo puedo sustituir y esto me queda 1 entre 1 que da como resultado 1. Y un dato curioso es que el Marqués de L'Hopital no fue quien desarrolló y demostró estas propiedades interesantes para resolver estos límites con formas indeterminadas, sino que lo compró los derechos a un matemático, Johann Bernoulli, que fue quien demostró y desarrolló estos resultados. Vamos ahora con otro ejemplo. Note que tenemos el siguiente límite, un límite cuando x tiende a más infinito. Sin embargo, bueno, tenemos un cociente de funciones donde en el numerador tenemos un polinomio que si usted sustituye le quedaría infinito menos infinito entre infinito. Sin embargo, usted podría separar como ambas indeterminaciones infinito entre infinito. Por lo tanto, podríamos utilizar la regla de L'Hopital de la siguiente forma. Muy bien, note que en el momento que yo hago la derivada del numerador entre la derivada del denominador, obtengo lo siguiente. Recuerden que la derivada de este polinomio sería 4x menos la derivada de 2x, que es 2. Y bueno, noten que si vuelvo a sustituir, vuelvo a obtener infinito entre infinito. Por lo tanto, puedo volver a aplicar las veces que sea necesaria, siempre y cuando yo obtenga infinito entre infinito o 0 entre 0, la regla del L'Hopital para resolver este límite. De modo que habría que derivar una vez más el numerador y el denominador.
Finalmente, note que ya tendríamos algo que podríamos evaluar y ya no nos daría una indeterminación. Simplemente lo que tendríamos que hacer es sustituir y note que me daría 4 partido por infinito, que eso es 0 siempre. Vamos ahora con algunos ejemplos o casos donde se utilizan diferentes métodos para transformar una indeterminación en la indeterminación 0 entre 0 o infinito entre infinito. Vamos a ver cómo lidiar con las indeterminaciones que son de la forma más menos 0 por infinito o más menos infinito por 0. Vamos a ver cómo trabajamos con esto. Muy bien, el caso típico es de el límite cuando x tiende a 0 de x logaritmo de x. Note que si usted sustituye aquí x logaritmo de x, obtendría 0 por logaritmo de 0 es menos infinito. Por lo tanto, tendríamos menos 0 por infinito. No podemos utilizar directamente la regla del L'Hopital, puesto que no está en la forma 0 entre 0 o infinito entre infinito. Para eso lo que vamos a hacer es por medio de una manipulación algebraica. Y bueno, eso aplica para todos los que sean de la forma 0 por infinito o infinito por 0. Es la famosa regla de la oreja o extremo con extremo o medio con medio, ¿verdad? Entonces, note que si usted tiene x logaritmo de x por la regla de la oreja, sería lo mismo que logaritmo de x entre 1 partido por 1 entre x. Vean la utilidad de esto, puesto que si usted tiene este numerador y usted evalúa, le quedaría, bueno, eso es un menos infinito. Sin embargo, vuelve a evaluar 0 en este lugar y obtendría para el denominador, ojo, que es 1 entre x. Ahí estarían el numerador y denominador. Note que el denominador, si usted evalúa 0, me quedaría más infinito, puesto que el límite tiende a 0 por la derecha. Y ya estaría. Note que ya usted logró transformar esta indeterminación, que es 0 por infinito, en un infinito entre infinito. De forma que ya podría utilizar la regla del L'Hopital. Muy bien, importante que usted haga evidente siempre quién es la función que está en el numerador y quién es la función que está en el denominador. Por lo tanto, ya podríamos utilizar la regla del L'Hopital. Muy bien, note que ya aplicando la regla del L'Hopital, logramos escribir eso como el límite cuando x tiende a 0 de 1 partido por x partido por menos 1 entre x al cuadrado. Podríamos ya resolver esto simplificándolo un poco más y ver qué obtenemos. Podríamos simplificarlo de la siguiente forma. Bastaría evaluar el límite, puesto que es un polinomio, los polinomios son continuos, y me daría que esto es 0. Muy bien, vea que es solamente las indeterminaciones que son 0 por infinito o infinito por 0 se resuelven de la siguiente forma. Nada más aplicando la regla de la oreja, forma conveniente. Muy bien, ahora vamos a trabajar las formas indeterminadas que son infinito menos infinito. En este caso ya no utilizaríamos la regla de la oreja, sino que, como en los casos que ya hemos visto, deberíamos utilizar unas operaciones algebraicas de como suma y resta de fracciones algebraicas para reescribirlo en la forma infinito entre infinito o 0 entre 0. Vamos a ver, este es el caso del límite cuando x tiende a 0 por la derecha, de 2 entre el seno de x menos 1 entre 2 por x. Note que si usted sustituye, esto le queda 2 partido por 0 menos 2 entre 0, que eso es infinito menos infinito. Por lo tanto, no podemos utilizar la regla del L'Hopital. Tendríamos que reescribir esa indeterminación como una indeterminación infinito entre infinito o 0 entre 0. Por lo tanto, vamos a hacer el uso de suma y resta de fracciones algebraicas heterogéneas. Note que en el momento que yo hago la suma de estas fracciones algebraicas que son heterogéneas, me quedaría lo siguiente. Si yo evalúo el 0, hago la sustitución para tomar decisiones. Recuerden, estamos evaluando en 0, por lo tanto me quedaría 0 partido por 0, lo cual me indica a mí que yo puedo utilizar la regla del L'Hopital en este momento. Entonces vamos a hacerlo. Note que por el teorema del L'Hopital, si derivo el numerador, obtengo 2 menos 2 coseno de x, y si derivo el denominador, me quedaría, por regla de la multiplicación, seno de x más x coseno de x. Por lo tanto, ya podríamos evaluar una vez más, a ver si nos queda una indeterminación 0 entre 0, o si automáticamente ya tendríamos la solución de este límite. Note que me quedaría 0 partido por 0, puesto que coseno de 0 es 1 y 2 menos 2 sería 0. Y recuerden que el denominador en seno se hace 0 y 0 por cualquier cosa 0. Entonces, una vez más, podría yo utilizar la regla del L'Hopital para
eliminar la indeterminación 0 entre 0. Finalmente, note que si yo derivo el numerador, obtengo que es 2 por el seno y el denominador me quedaría coseno de x más coseno de x menos x seno de x. Finalmente, ya podría sustituir para ver si tengo otra indeterminación o si ya el límite quedaría resuelto. Y note que esto sería el seno de 0 da 0 y en 0 el coseno da 1 y 0 por 0 da 0. Por lo tanto, el resultado de este límite sería 0. Muy bien, para los siguientes vamos a utilizar una propiedad muy interesante para todas las indeterminaciones que sean de tipo, como por ejemplo, 1 a la infinito, 0 a la 0, infinito a la 0. Hay que saber utilizar esta propiedad que si usted tiene una potencia de funciones, como la estamos viendo aquí, usted puede hacer e elevado al logaritmo de esta potencia, que me quedaría el logaritmo de f elevado a la g de x, pero recuerde que por las propiedades del logaritmo, la potencia puede caer al frente multiplicando. Hay que utilizar esta propiedad para los límites que vamos a ver a continuación. Vamos a trabajar primero la indeterminación que es 1 a la infinito. Vamos a ver cómo se resuelven o cómo se trabajan. Recuerden siempre utilizando esta propiedad del exponencial y el logaritmo. Vamos a tratar de resolver este límite, es muy famoso en cálculo. Ya veremos por qué. Entonces, recuerden que primeramente tendríamos que sustituir. Note que si usted evalúa automáticamente, esto es 1 más 1 partido por infinito que me da 0. Y la potencia es una variable x, por lo tanto sería infinito. Entonces tenemos la indeterminación 1 a la infinito. Un caso típico donde tendríamos que utilizar esas propiedades de exponencial y logarítmica. Muy bien, entonces vamos a transformar esta función de aquí, que sería 1 más 1 entre x a la x, como e elevado al logaritmo de la misma función, que sería 1 más 1 entre x a la x. Muy bien, recuerden que por propiedades de los logaritmos, esto se puede escribir también como e elevado a la x por logaritmo de 1 partido por x. Ve que la potencia sería x, que puede caer al frente multiplicando. Entonces, bien, ya podríamos expresar esa función como esta de aquí. Muy bien, recuerden que solo hemos escrito esta función, que es una potencia, en esta otra, utilizando la propiedad de los logaritmos y exponenciales. Sin embargo, debemos utilizar otra propiedad que es muy importante para esto, que es una propiedad que vimos al inicio en continuidad, que es la propiedad de que el límite puede ingresar a el argumento de funciones continuas. Note que la función exponencial es continua, por lo tanto el límite puede ingresar al argumento del exponencial. Por lo tanto, sería simplemente resolver este límite de aquí. Ya tendríamos que seguir arrastrando este exponencial. Sin embargo, note que como solamente hay que resolver el límite que está en la potencia, que sería el límite de cuando x tiende a infinito de x por el logaritmo de 1 más 1 entre x, si nosotros sustituimos, obtendríamos que nos quedaría infinito por 0. Que este es el argumento de x, sustituyo por infinito, me queda infinito. Y si yo sustituyo aquí el infinito, 1 entre infinito da 0 y logaritmo de 1 da 0. Por lo tanto, tenemos la indeterminación infinito por 0. Pero ya sabemos trabajar esa indeterminación. Recuerden, ustedes pueden escribir esta expresión de aquí por medio de la regla de la oreja en una indeterminación infinito entre infinito o 0 entre 0. Muy bien, note que si usted sustituye una vez más, obtendría la indeterminación 0 partido por 0. Por lo tanto, ya puede utilizar la regla del L'Hopital. ¿Y dónde la utilizaría? En el límite, no aquí, en el límite, porque estamos resolviendo el límite nada más. Estamos arrastrando la base e. Muy bien, vean que por la regla del L'Hopital tendríamos que la derivada del logaritmo de 1 más 1 partido por x sería 1 entre 1 más 1 entre x, pero por regla de la cadena tendríamos que derivar el argumento de 1 entre x, que sería menos 1 entre x cuadrado. Y seguidamente tendríamos que la derivada del denominador sería la derivada de 1 entre x menos 1 entre x al cuadrado. Note que interesante, puesto que estas dos expresiones se simplifican y me quedaría solamente el límite e elevado al límite de 1 entre 1 más 1 entre x. Sin embargo, si usted hace la sustitución ahora, obtendría que, bueno, esto se le haría 0 y me quedaría 1 e elevado a la 1. Y vean qué interesante, ya vemos por qué es que este límite es tan famoso en cálculo.
Muy bien, recuerden que en estos casos donde la indeterminación es de tipo de potencia, hacemos uso de la propiedad de exponencial y logarítmico y también hacemos uso de un teorema que ya hemos visto, que es que el límite se puede introducir en el argumento de funciones que son continuas. Por lo tanto, recuerden que el exponencial es una función que es continua, entonces el límite puede subir al argumento. El argumento está en la potencia. Vamos a ver cómo trabajar con los límites que son de la forma infinito a la cero. Recuerden, siempre hay que utilizar el teorema que ya les he mencionado, y también tenemos que utilizar la propiedad de exponencial y logarítmica. Vamos a ver cómo resolvemos este límite cuando x tiende a más infinito de 1 de x elevado a la 1 partido por x. Note que si usted hace la sustitución, obtiene infinito elevado a la 0, porque la base es x, sustituimos por infinito y el exponente es 1 partido por x, pero 1 entre infinito da 0. De modo que no podemos utilizar la regla de L'Hopital en este momento, tendríamos que escribir esto de alguna forma. Vamos a hacer uso de las propiedades de exponencial y logarítmicas. Note que si usted usa las propiedades, obtiene que sería e elevado al logaritmo de la función, que la función es x elevado a la 1 entre x, pero por propiedades del logaritmo, el exponente baja como 1 entre x por logaritmo de x. Si usted hace la sustitución, obtendría 0 por infinito, porque el logaritmo de infinito es infinito y 1 entre infinito da 0. Entonces note que me queda una vez más la indeterminación 0 por infinito. Recuerden, esto se resuelve muy sencillo. ¿Cómo podemos utilizar o transformar esa indeterminación con la regla de la oreja? Muy bien. Note que por la propiedad de extremos con extremos, medios con medios o regla de la oreja, podemos escribir esto como el logaritmo de x partido por x. Note que ya podríamos utilizar la propiedad de que el límite se puede introducir en el argumento de funciones que son continuas. Entonces quedaría e al límite del logaritmo de x partido por x. Note que si usted sustituye el infinito, le quedaría infinito entre infinito, por lo tanto ya puede utilizar la regla de L'Hopital. Note que la derivada del logaritmo de x es 1 entre x y la derivada de x es 1. Finalmente ya podríamos sustituir y nos quedaría que el resultado sería 1, puesto que si usted sustituye infinito y queda 1 entre infinito da 0 y e a la 0 es 1. Muy bien, vamos a ver cómo es que lidiamos ahora con los que son de la forma 0 a la 0. Procedimientos prácticamente análogos como ya los hemos visto, nada más. Vamos a ver el caso del límite cuando x tiende a 0 por la derecha de x a la seno de x. Si usted hace la sustitución, le queda 0 a la 0. No podemos utilizar la regla de L'Hopital, hay que utilizar la propiedad de exponencial y logarítmica. Muy bien, note que ya tendríamos esto. Si usted hace la sustitución, obtendría que seno de 0 es 0 y estamos por la derecha del límite. Bueno, si usted hace logaritmo de 0 por la derecha, le da menos infinito, por lo tanto tendríamos la indeterminación menos 0 por infinito. Por lo que tendríamos que solucionar esto. Note una vez más que si usted vuelve a sustituir, ya le quedaría logaritmo de 0, que es infinito, y 1 entre 0, que es más o menos infinito, dependiendo por el lado donde lo tomen. Si es por la derecha, le da más infinito. Entonces nos quedaría menos infinito entre infinito. Ya podríamos utilizar la regla de L'Hopital. Sin embargo, recuerden utilizar el teorema de la función continua. Y ahora sí podríamos utilizar ya la regla de L'Hopital. Muy bien, si usted deriva el numerador y el denominador, obtendría lo siguiente: derivada del logaritmo de x, ese 1 entre x, y la derivada de 1 entre el seno sería menos coseno de x entre el seno cuadrado de x. Vamos a simplificar un poco esta expresión para ver qué tendríamos. Nos quedaría 0 entre 0, pero noten que interesante, vamos a utilizar un límite trigonométrico especial que se ve evidente aquí. Note que si usted reacomoda esto de forma conveniente, puede escribir esto como un límite trigonométrico especial, que ya sabemos cuánto vale, que eso es 1 automáticamente. Y note que si usted evalúa este cociente, coseno de 0 es 1 y seno de 0 es 0. Por lo tanto, me quedaría que esto es igual a e elevado a 1 por 0, que da como resultado 1. Muy bien, estudiantes, espero que este video haya sido de su ayuda y nos vemos en los próximos. Chao.